El enunciado dice así: sobre un bloque de masa 50 kilos colocado sobre un plano horizontal, actúa una fuerza de 588.6 newton, formando un ángulo de 60 grados con la dirección positiva del eje X, permitiéndole recorrer 12 metros. Si el coeficiente de fricción cinética es 0.2, calcule 1. El diagrama de cuerpo libre, DCL. 2. El trabajo realizado por la fuerza de roce. 3. El trabajo realizado por la fuerza aplicada. 4. El trabajo realizado por la normal. Y 5. El trabajo neto o trabajo total. Primero empezamos dibujando nuestro bloque sobre su plano horizontal. Acá tenemos un bloque de 50 kilos sobre un plano horizontal al cual se le aplica una fuerza de 588.6 newton, formando un ángulo de 60 grados con la dirección positiva del eje X. Sería esta fuerza. Para tener una visión un poco más clara, esquematizo también la posición que tendrá el bloque luego del desplazamiento. Sería así. Se va a desplazar exactamente 12 metros, que sería nuestro delta X. Bueno, ya dado esto, lo primero que tenemos que empezar a hacer será nuestro diagrama de cuerpo libre. Acá iniciamos dibujando nuestro bloque sobre la superficie horizontal y según el enunciado del problema, como yo lo veo, tenemos dos opciones de cómo se debe aplicar la fuerza de manera tal que forme un ángulo de 60 grados con respecto a la orientación positiva del eje X. Una opción es esta, forma 60 grados con X positivo, y la otra opción sería esta, que forma 60 grados también con el eje positivo X. El sentido común y la lógica nos dice que esta fuerza produciría un movimiento un poco inestable, erróneo, sobre el plano horizontal y no se cumpliría el cometido del enunciado, que es desplazar el bloque 12 metros. En cambio, si la fuerza se aplica de esta manera, sí podría generarse un movimiento fluido o un movimiento bastante estable y desplazarse esa distancia. Por lo tanto, nos quedamos con la segunda opción. Sería así. Ahora dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero que nada, hacemos un puntito que representa la masa del cuerpo y sobre este punto dibujamos las fuerzas que están siendo aplicadas sobre este cuerpo. La primera fuerza sería el peso del cuerpo. La segunda fuerza sería la normal, la fuerza normal, que es la fuerza que se genera como reacción al peso. Decimos que el eje Y positivo es hacia arriba. Otra fuerza que se aplica sobre el cuerpo es la fuerza F, esta fuerza que forma el ángulo de 60 grados con el eje X. Vemos que esta fuerza está inclinada y debe descomponerse la fuerza en F sub X y F sub Y, que queden paralelas a nuestro plano, que sería el plano horizontal. Tenemos F sub X hacia X positivo y F sub Y. También otra fuerza que aparece es la fuerza de roce, que es la fuerza que se opone al movimiento generado por F sub X. Esta fuerza se origina en la interfaz entre el bloque y el plano de desplazamiento. Viene de las rugosidades entre los cuerpos y todo eso. De allí se origina el coeficiente de fricción dinámico. Como vemos, ya no hay ninguna otra fuerza que esté aplicándose sobre el cuerpo.
Ya tenemos nuestro primer punto resuelto y vamos a la lámina anterior y dibujamos por acá nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el punto 1 ya listo. Ahora vamos con la resolución del punto 2, que es el trabajo realizado por la fuerza de roce. El trabajo realizado por la fuerza de roce. Como se dijo anteriormente, para encontrar el valor del trabajo, se aplica la fórmula que dice que W es igual a fuerza por delta X. En este caso, la fuerza le colocamos signo negativo acá, porque si revisamos el diagrama de cuerpo libre, podemos darnos cuenta que definimos como positivo Y hacia arriba y X hacia la derecha. Y según el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de roce tiene sentido contrario al positivo. Por lo tanto, lo colocamos negativo acá en la ecuación. Ahora bien, en esta fórmula de trabajo tenemos delta X, que son 12 metros, pero no tenemos la fuerza de roce. También sabemos que la fuerza de roce es igual a nu sub d, que es el coeficiente de roce dinámico o cinético, por la normal. La fuerza normal no la tenemos, pero podemos hallarla porque sabemos que la fuerza normal actúa en el eje Y. Por lo tanto, haciendo la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0 porque en el eje Y no hay movimiento. Haciendo la sumatoria de fuerzas en este eje, podemos encontrar el valor de la normal. Sabemos que en el eje Y actúa el peso, actúa la fuerza sub Y, que es la componente en Y de la fuerza, y actúa la normal, siendo Y positivo hacia arriba. Escribimos la ecuación de sumatoria de fuerzas donde la normal es positivo menos F sub Y menos peso es igual a 0. Nos queda esta ecuación donde tenemos dos incógnitas. Tenemos la normal, que no la conocemos, y tenemos F sub Y, que tampoco lo conocemos. Lo único que tenemos en esta ecuación es el peso. Para ello, podemos encontrar el valor de F sub Y cuando vamos al diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta que acá se forma un pequeño triángulo rectángulo cuyos catetos son la fuerza sub X y la fuerza sub Y, es decir, las componentes de la fuerza F aplicada, siendo F la hipotenusa, y teniendo también adicionalmente el ángulo entre la hipotenusa y uno de los catetos, que es de 60 grados. Supongamos que sacamos este triángulo de acá. Tenemos el ángulo de 60 grados. Tenemos F sub X como cateto adyacente. Tenemos F sub Y como cateto opuesto. Y F como la hipotenusa. Utilizando las razones trigonométricas que hemos aprendido de cursos anteriores, de un triángulo rectángulo, tenemos la razón del seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Coloquemos el triángulo de esta forma para que se asemeje un poco más a este triángulo de las razones trigonométricas. Tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Las razones trigonométricas a utilizar van a ser coseno de 60, será cateto adyacente sobre hipotenusa, y seno de 60, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a la lámina anterior, nos traemos el triángulo hacia acá, la razón trigonométrica del seno, empezaremos por ella, porque el seno es la que involucra al cateto opuesto. El cateto opuesto es el que está frente al ángulo y sería F sub Y,
y f sub y es el que nos falta acá en esta ecuación para resolverla. De acá sustituimos cateto opuesto, que es igual a f sub y la hipotenusa es igual a f. Despejamos f sub y, quedando f sub y es igual a f por seno de 60. Sustituimos el valor de f y queda f sub y es igual a 588.6 newton por seno de 60. Y el resultado es f sub y igual a 509.7 newton. Este valor de f sub y lo sustituimos en esta ecuación. N menos 509.7 newton menos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. La masa la tenemos del enunciado del problema y la gravedad es una constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Sustituimos los valores. Recordamos acá que signos iguales se suman y se colocan el mismo signo. El resultado sería 1000.2 newton y despejando la n de normal quedaría 1000.2 newton. Este valor de la normal lo sustituimos en la ecuación de fuerza de roce. Tenemos el coeficiente de fricción cinética del enunciado del problema. Haciendo la sustitución nos da 0.2 por 1000.2 newton es igual a 200.04 newton, la fuerza de roce. Recordemos que esta fuerza de roce va a ser negativa porque tiene sentido contrario en el eje X, donde nosotros habíamos dicho que el positivo es hacia la derecha. Este valor de la fuerza de roce lo sustituimos en la ecuación de trabajo, acá. No nos olvidemos del signo negativo y hacemos la multiplicación. 200.04 newton por 12 metros. El resultado es menos 2400.48 newton por metro, que también lo podemos colocar joule. Ahora volvemos a el enunciado del problema y anotamos por acá el valor del trabajo realizado por la fuerza de roce. Ahora iremos al punto 3, que es calcular el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Iniciamos ahora con el cálculo del trabajo realizado por la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es la fuerza F. Sabemos que el trabajo W es igual a F por delta X. En este caso, F va a ser sustituida por la componente en X de F, es decir, F sub X. Si recordamos el diagrama de cuerpo libre, veremos que F se descompone en dos fuerzas, que sería F sub X en el eje X y F sub Y en el eje Y. La fuerza que provoca el movimiento del bloque es F sub X. Vamos ahora a la ecuación de trabajo, donde vemos que de los términos que componen la ecuación, tenemos el valor de delta X dado en el problema, que es 12 metros, y la incógnita en este caso sería F sub X. Si recordamos el triángulo que se forma en el diagrama de cuerpo libre, vemos que el cateto adyacente está representado por F sub X y la razón trigonométrica que relaciona al cateto adyacente es el coseno. En este caso, coseno de 60 es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa es F, cuyo valor tenemos. Sustituimos los valores o sustituimos los términos por los términos de fuerza. Vemos que coseno de 60 es igual a F sub X sobre F. Despejando F sub X, F pasa a el lado del coseno de 60 multiplicando, quedando F sub X igual a F por coseno de 60. Sustituyendo los valores
En la ecuación tenemos que F sub X es igual a 588.6 newton por coseno de 60. Haciendo la multiplicación tenemos que F sub X es igual a 294.3 newton. Este valor de F sub X lo sustituimos acá en la ecuación de trabajo y tenemos que W es igual a 294.3 newton por 12 metros. Haciendo la multiplicación tenemos que el trabajo realizado por la fuerza F es igual a 3.531.6 newton metros. Estas unidades newton metro, si queremos, las podemos sustituir por J, es decir, Joule, que es la unidad de energía en el sistema internacional. Vamos a la lámina principal y anotamos por acá el resultado del tercer punto, que es el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Ahora vamos a responder el punto número 4, que es calcular el trabajo realizado por la fuerza normal. La respuesta a esta pregunta es básicamente teórica. El trabajo realizado por la fuerza normal, W sub n, es nulo, ya que esta fuerza forma un ángulo de 90 grados con el desplazamiento. Como se dijo anteriormente, para que exista el trabajo, la fuerza aplicada debe tener la misma dirección que el desplazamiento. En este ejemplo se ve una chica moviendo una caja cuya fuerza es aplicada en dirección horizontal y el desplazamiento también es horizontal. En este caso, el peso ni la fuerza normal producen trabajo, ya que actúan en el eje vertical y no hay movimiento en ese eje. Acá tenemos otro caso. Vemos cómo esta chica levanta unas pesas hacia arriba. Tanto la fuerza como el desplazamiento es hacia arriba. Acá el peso sí ejerce un trabajo, pero en el eje X no hay movimiento. Por lo tanto, acá sí hay un trabajo relacionado con el esfuerzo que hace la chica, con la fuerza que aplica y con el peso de las pesas. Básicamente, para que el trabajo de una fuerza que actúa sobre un cuerpo sea nulo, la fuerza debe ser perpendicular al desplazamiento. Es decir, debe haber un ángulo de 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, la respuesta es trabajo por la fuerza normal es igual a 0. Volvemos a la lámina principal y anotamos por acá nuestro trabajo sub n igual a 0. Cabe destacar acá en el diagrama de cuerpo libre se ve que hay otras fuerzas actuando aparte de la normal, que sería F sub y y el peso. Ninguna de estas tres fuerzas produce trabajo en este bloque, porque en el eje Y no hay desplazamiento. Las únicas fuerzas que ejercen trabajo sobre el bloque son F sub X, componente de la fuerza F, y la fuerza de roce. Vamos ahora con la pregunta número 5, que sería calcular el trabajo neto o trabajo total sobre el bloque. Simplemente es la suma algebraica de todos los trabajos anteriormente calculados. Trabajo de la fuerza de roce, trabajo de la fuerza F y trabajo de la fuerza normal. Suma algebraica sería colocar cada fuerza o cada trabajo con su signo correspondiente. Acá vemos que tenemos el trabajo neto es igual a 3.531.6 newton de la fuerza F menos 2.400.48 de la fuerza de roce más 0 de la fuerza normal, produciendo un trabajo neto de 1.131.12 newton por metros o 1.131.12 joules. Así ya tenemos resuelto todas las preguntas del problema. Me gustaría hacer un énfasis acá que en todos los trabajos se ve
que la fuerza y el desplazamiento son magnitudes vectoriales. Sin embargo, en el trabajo solo se tiene en cuenta la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento del cuerpo, por lo que el trabajo es una magnitud escalar. Sin más, me despido de ustedes y espero que hayan entendido la resolución del problema.